Si ya tienes tu tacita de café, ponte cómodo o cómoda que vamos a conversar de cómo el mundo nos puede cambiar si lo vemos desde la perspectiva de la escucha. Mejor dicho, cómo el mundo de tu niña o tu niño puede cambiar viéndolo a través de la perspectiva de la escucha. Pero bueno, antes que nada, vamos a presentarnos. Dianitzi Vázquez, mi coanfitriona en este espacio. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ti? Preséntate. Bueno, saludos a todos. Hola, bueno, primero quiero decir que estoy súper emocionada por este episodio en el que estamos comenzando el contacto con esta audiencia que espero se lleve de acá una información de mucho valor para ellos o para su familia o para amigos que la pueden estar necesitando. Mi nombre es Dianixi Vázquez, pero mejor conocida como Diani. Soy terapista del lenguaje y bueno, con algunos añitos ya de graduada y de experiencia, pero para fines de este podcast, yo creo que lo mejor que tengo en mi currículum es que soy la mamá de David Rafael y César Alejandro, que son mis dos hijos que me hicieron incursionar en este mundo del procesamiento auditivo, estudiarlo, entenderlo, para apoyarlos a ellos en su proceso de desarrollo. Y bueno, ahorita, por supuesto, ya grandes, verlos tan competentes en sus estudios, verlos unos chicos que se desenvuelven de la manera que lo hacen, pues me da la certeza de que esta es una información que yo debo transmitir y compartir. Oh, wow. Y yo supongo que vamos a aprender un poco más acerca de esa historia en breve. De mi parte, mi nombre es Simone Mago. Soy amiga de Diani desde hace muchos años. Yo creo que tantos años como ella tiene ejerciendo la terapia del lenguaje. Y soy analista de sistemas. Fíjate, yo no estoy relacionada directamente al mundo del procesamiento auditivo ni de la terapia del lenguaje, pero soy una admiradora de ese mundo. Estoy relacionada a él a través de ti, Diani, y a través de muchas de tus colegas que hoy también son mis amigas. Y siempre he tenido esa curiosidad y esa fascinación de aprender acerca de eso. No sé si lo mencioné antes, lo vuelvo a repetir. Soy analista de sistemas y productora de este espacio, así que estoy fungiendo como coanfitriona de Diani y además, eh, debido a todo lo que no conozco de este mundo, yo voy a hacer las veces de esa mamá o ese papá que no conoce, pero necesita esta información y probablemente pueda ser la voz de esas preguntas que ellos tengan acerca de este fascinante mundo. Nosotras les damos la bienvenida a este espacio y ya mismo vamos a comenzar a conversar un poquito más de él. Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago. Y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. Bienvenidos. Diani, ¿y por qué lo llamaste Mi Mundo desde la Escucha? Cuéntanos. Perfecto, una excelente pregunta que voy a tratar de darle una respuesta resumida porque creo que la respuesta es bien amplia, pero voy a hacer todo mi esfuerzo, Simone, en concentrar una respuesta que sea lo más cercana a lo que el público está esperando también, ¿no? Nuestra audiencia que bueno, es uno de los protagonistas principales de este podcast. Voy a Ujú. comenzar por el principio. Fíjate, cuando un bebé nace, tiene un sistema nervioso central, un cerebrito inmaduro, ¿ok? Que está presto a recibir toda la información que este mundo le va a ofrecer a través de todos los sentidos, los que conocemos y otros más de los que hablaremos más adelante. Entre estos sentidos está la audición, ¿ok? Para quienes tenemos el privilegio
y la dicha de contar con un sistema auditivo sano, desde que nacemos estamos expuestos a un mundo sonoro, con ruidos, con música, con palabras, ¿ok? Que está constantemente estimulándonos y que permite que este sistema auditivo madure y que vaya especializando esas habilidades que tiene para captar los sonidos, localizarlos, discriminarlos, darle significado y entonces permitirnos a nosotros relacionarnos con el mundo de la manera, digamos, esperada, o sea, ofrecer conductas adaptativas esperadas en cada etapa del desarrollo. Ujú. De que a través del oído nosotros desarrollamos el tiempo, el espacio. Algo muy importante es que nuestro oído es un sentido de alerta, que cuando vamos a hablar de procesamiento auditivo, es importante tener esto bien claro. Ok. Entonces, permite además desarrollar lenguaje. Ahí está la comunicación, la socialización. Nos permite acceder a los múltiples aprendizajes que vamos a tener a lo largo de la vida, incluyendo el académico y otros más, que no todo es académico. Entonces, si me permite tener acceso a todo esto, quiere decir que me ayuda mucho a conocer el mundo en el que estoy, el entorno en el que me desenvuelvo, a las personas con quienes me relaciono, y entonces me va a permitir, por supuesto, tener una adaptación, una relación o una respuesta a este mundo adecuada, digamos, aceptada, socialmente aceptable, ¿verdad? Pero cuando esto no es así, cuando mi contacto, mi experiencia con el mundo de los sonidos no es tan amable, todo esto que te estoy nombrando se altera, Ok. se afecta, ¿ok? Entonces, los sonidos puede que no sean tan amables, el desarrollo del lenguaje puede que no se dé Ujú. de la manera esperada o no se da. Mi socialización tampoco es buena, no me comunico eficientemente con mi entorno. Mi relación con las cosas tampoco es la adecuada porque algunas cosas me pueden resultar lesionadoras porque hacen un ruido que no soporto, Oh, no puedo, exacto, no lo puedo tolerar. Entonces los evito, grito. Puede haber ciertas situaciones o ciertos espacios que yo conecto con situaciones previas lesionadoras a nivel auditivo y de eso me aíslo, no las disfruto, tengo pues reacciones catastróficas. Eso empieza a generar, por supuesto, un caos que a nivel social pues también trae sus consecuencias y en cómo me relaciono con esos amiguitos con los que yo no me puedo comunicar. Bueno, imagínate el sinfín de consecuencias que trae, ¿no? no, ¿nos puedes Entonces, dar un ejemplo? Creo que una vez hablamos del ejemplo del niño en la fiesta con los balones, ¿verdad? Los globos inflables. exacto. Fíjate, sí, esto, quiero aclarar que esto sería un ejemplo dentro de las varias características que tendría un desorden de procesamiento auditivo, ¿no? Porque la hipersensibilidad auditiva es una de las manifestaciones clínicas, Ok. otras tantas de las que después tendríamos que conversar. Pero para dar un ejemplo y la audiencia pueda conectarse más de cerca con esto que estoy comentando, un niño con hipersensibilidad auditiva que va a una fiesta y llega el momento, no sé si en todos los países se da así, pero suele pasar que cuando terminan las fiestas infantiles que están llenas de globos, estos globos, algunos se retiran y se los regalan a los niños y otros que ya pues sobran, los explotan. Ujú. Para un niño que tiene este desorden es un momento aterrador, porque los lleva a niveles de dolor, Oh. definitivamente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que no quiere ir a fiesta. Cuando ve, si logra entrar, cuando ve que viene este momento, comienza a gritar, quiere huir, bueno, pueden ser muchas las conductas que puede manifestar a raíz de esto. Por Ujú. supuesto, también, ¿qué pasa con este niño? Que el día que alguien le ofrece un balón, cuando esté
donde un vecino o pasó por un centro comercial y había un balón en la entrada de una tienda simplemente porque la estaban inaugurando X, pues la respuesta va a ser catastrófica también porque conecta con el dolor que Lo eso asocia. genera cuando, exacto. Entonces, por supuesto, ante quien lo está viendo, que no entiende de estos temas y que no conoce a este niño y no sabe qué es lo que le está pasando, bueno, hay un problema de conducta o hace un diagnóstico, porque bueno, a ver, hay por ahí muchos opinólogos pues que apenas ven este tipo de cosas que dicen, nada, inmediatamente lo catalogan dentro de un diagnóstico como el TEA, pues, el Ujú. trastorno del espectro autista. Ok, Y es lo primero que llega a la mente de muchos bueno, dentro de su experiencia y de lo que pueden conocer de este mundo de los niños con discapacidades o con diferencias, ¿ok? Entonces es lo que más les llega porque todos los niños que están dentro del espectro autista tienen un desorden en el procesamiento sensorial que incluye lo auditivo, pero ok. no todos los niños que tienen un desorden en el procesamiento sensorial son autistas, ¿ok? Entonces, Están dentro del espectro. déjame ver si yo como mamá o papá que estoy escuchando este espacio puedo interpretar lo que acabas de decir. Eh, para empezar, la percepción que yo tengo del mundo puede cambiar dependiendo del estado de salud de mi sentido de la audición. ¿Eso sería correcto decirlo? Y digamos, de tu salud auditiva, esa. Ok, y entonces lo otro es que no necesariamente por el hecho de exhibir un tipo de conducta que pudiera estar asociada al TEA, al espectro de los niños que tienen esa condición de autismo, no necesariamente por exhibir una conducta que caiga, ¿verdad? Dentro de ese tipo de conductas, necesariamente como niño o niña yo tengo, estoy dentro de ese espectro, ¿no? Habría que auditar, explorar un poco más la razón por la cual el niño o la niña está exhibiendo esa conducta. Exacto. Porque pueden haber niños que tienen un desorden en el procesamiento auditivo central, que siempre va a estar relacionado con otros desórdenes sensoriales, pero que necesariamente no está dentro del espectro. Ese es un tema más complejo que después podemos abordar, Ujú, pero puede haber una inmadurez que se trabaja desde chiquito cuando el diagnóstico se hace oportunamente y se atiende con los especialistas indicados y esto pasa, ¿ok? La verdad que este problema pues se trabaja desde pequeños, como le digo, se interviene de una manera oportuna y se ujú. obtienen unos resultados fabulosos. Y cómo como mamá yo puedo asegurarme de que mi hijo o hija, estando pequeños, puedan tener oportunidad o yo pueda tener la oportunidad como mamá o papá de atajar, como decimos en nuestros países, o de tomar acción y poder intervenir más temprano con el problema. Bueno, aquí yo te voy a plantear dos realidades, ¿no? Una es que, bueno, tú me dirás, según tu experiencia, pero Ujú. a mí particularmente me llevaban todos los años, antes de comenzar clases, a hacerme un examen de la vista. Era así como que, bueno, vamos a ver cómo Sí, estás con esto, por si ujú, tenemos que ponerte lentes, cuando ya tenía, bueno, cómo vas, sí, ¿ok? Para ver si hay que actualizar esos lentes. ujú, Eso pasa comúnmente. Incluso hay colegios que envían o que mandan pues a los papás a hacerles de rutina esa prueba visual, ujú, para poder entrar como un requisito para ingresar a los colegios, pero sí, no mandan pruebas auditivas y ningún papá te lleva a hacer una prueba auditiva a pesar de, mira todas las implicaciones que tiene, mira de todo sí, lo que te hablé al principio, ajá, de por qué mi mundo desde la escucha, ¿no? A pesar de lo importante que es, nadie lleva a su muchachito sino cuando efectivamente ya están las alarmas prendidas, no, a mí ¿ok? no me llevaron Cuando, nunca. exacto. Y a veces lo peor, Simone,
es que las alarmas están prendidas, pero se malinterpretan. Ya. A veces las alarmas están prendidas y van al especialista equivocado y entonces los envía por el camino que no es. A Ujú, veces consiguen el especialista adecuado y les dice, miren, hay que hacer esto, pero les da ujú. miedo. Miedo. Sí. A veces les da miedo porque hay chiquitos a los que hay que sedarlos Ok. para poder hacerle esta prueba porque no comprenden las instrucciones, entonces hay que Ujú, hacer una prueba que debe ser pues bajo sedación ujú, y también puede ser que sea un niño tan inquieto o que puede tener pues reacciones catastróficas ante cualquier situación que vea que tenga relación con médicos, clínicas, etcétera. ujú. Entonces, bueno, hay que sedarlos para que la prueba sea efectiva, pues. Entonces los papás le tienen miedo a esa sedación, algunos por la sedación, algunos porque no quieren saber. Más allá, Wow. sí pasa Pero, de todo, créeme. pero cuéntame una cosa, cuando se llevan a este tipo de centros para que se le haga ese examen a ese niño, eh, ¿no hay un profesional de la salud integral o un doctor, una doctora que está pendiente de que todo ese proceso de sedación eh, transcurra como debe? O sea, que no sea un peligro para para la criatura. Sí, es el deber ser, por lo menos a los centros audiológicos donde yo envío, para que los puedan sedar, tiene que estar presente el médico, Ok. lugar, porque hay audiólogos, ¿ok? Que están formados para pasar las pruebas y existen los médicos, que puede ser el otorrino, puede ser un foniatra, bueno, el otorrinolaringólogo, puede ser un foniatra, hay médicos audiólogos Ok. también, ¿ok? Entonces, ellos pueden estar presentes. Algunos centros más completos tienen incluso su anestesiólogo presente, pero bueno, lo que suele pasar es que esté al menos el otorrinolaringólogo, porque además no es la sedación normal, esa la conocida de cuando vas a una operación, ¿no? Como a entrar a una cirugía. Es otra más suave, sin embargo, los papás le tienen temor. Y eso lo puedo entender porque, bueno, siempre es, por supuesto, darle algo diferente a tu hijo. Sin embargo, desde mi perspectiva, el mayor miedo debe ser no saber qué pasa, porque mientras no sabes, no llegas al origen de lo que pasa, Ujú, no tomas las acciones correctas para solucionar el problema. Y créeme que en mi experiencia como mamá y en mi experiencia como terapeuta, ujú. tengo que poder asumir, o sea, pasar a un lado ese miedo y seguir adelante en el proceso diagnóstico y completarlo para poder tener información de lo que está pasando en tu hijo, marca una pauta valiosísima a la hora de ayudarlo a mejorar el problema, mejorar su calidad de vida y además mejorar como familia la calidad también de vida, porque genera mucha ansiedad y mucha incertidumbre no saber qué está pasando, ¿ok? Y cuando ya conoces por dónde viene el problema, que ojo, en muchos casos, la parte auditiva hay que atenderla, pero no es el único problema. Ujú, O sea, tienes que atender otras aristas del problema, pero atender lo auditivo ujú. marca unos pasos adelante importantes. Y, Además, entenderlo, disculpa, ujú, entenderlo te va a permitir bajar, o sea, conocer acerca de lo que está pasando, te va a permitir además aprender a cómo lidiar con este niño y su dificultad de una manera distinta, desde el respeto, claro. desde la aceptación, o sea, te pone a otro nivel de conciencia. Sí, yo lo que quería intervenir era para hacerle saber a mamá y a papá que están escuchando este espacio, es que cuando Diani dice que desde su perspectiva como con experiencia como terapista de lenguaje en su profesión y como mamá, es porque ella tiene experiencia en esto y le toca en lo personal. Cuéntanos un poquito, Diani, de qué fue lo que pasó con tus hijos, que es la razón por la cual incursionaste en este dominio de conocimiento. Perfecto, fíjate, desde que uno estudia terapia de lenguaje, o te dan pues
toda la parte audiológica y te explican la importancia, por supuesto, que tiene el oído para el desarrollo del lenguaje y todo lo demás que ya les comenté inicialmente. Y por supuesto, y por lo menos en mi formación particular, si algo se me dijo siempre es que todo niño con un trastorno del lenguaje debe pasar por una evaluación auditiva, ¿ok? Entonces, bueno, eso es algo con lo que uno se va formando y entiendes que hay una conexión entre este sentido y cualquier desviación en el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, no es lo mismo cuando a ti te forman y tienes la parte, porque cuando nosotros nos formamos en la institución donde, digamos, obtuve mi título profesional, nos dan tanto la parte audiológica como la parte de rehabilitación del lenguaje, ¿ok? Ujú, Que en algunos países esta formación incluye solo la parte de lenguaje y de rehabilitación. O sea, el diagnóstico, prevención, diagnóstico y rehabilitación del lenguaje. Yo tuve las dos formaciones y tuve la dicha además, y lo agradezco siempre, de haber tenido experiencia en evaluación audiológica, no solo a nivel de las prácticas clínicas, sino también ya en el campo laboral, que fue lo que menos, porque realmente el mayor tiempo de mi vida profesional ha sido en el área de rehabilitación del lenguaje, pero sí incursioné también en la parte audiológica. Entonces esto me hizo como unir esos dos mundos de mi formación y por supuesto mi perspectiva era distinta a aquella audióloga que nunca ha estado en sesión terapéutica o de aquel terapeuta que nunca ha tenido el contacto, o sea, o que nunca ha tenido que trabajar la parte auditiva, ¿no? Solo a nivel de formación académica. Entonces, bueno, eso me dio una perspectiva distinta de cómo además yo iba entendiendo a mis pacientes, pero que nacieran mis dos hijos, digamos que me subió a un nivel superior, ¿no? Porque, como digo yo, ellos son mi posgrado, mi maestría, mi doctorado, o sea, fui llenando todos esos escalafones con ellos, ok, porque no es lo mismo diagnosticar a alguien y atenderlo por un ratito que tener las 24 horas del día, eso en tu casa. O sea, ese ser que va creciendo con esa problemática. Mi oh, hijo es que mayor, tus niños tuvieron esa problemática entonces. claro, con mi hijo mayor incursioné en esto del desorden del procesamiento auditivo central, pero como digo yo, él vino con su combo, porque era central y periférico. Y con mi hijo menor, pues él lo que presentó fue un desorden en el procesamiento auditivo periférico por otras circunstancias parecidas a las de mi hijo mayor, pero bueno, me hizo ver, digamos, otra parte de este problema. Bien, entonces, claro, ellos me obligaron a estudiar más a profundidad, me obligaron a, a buscar toda la información posible para poderlos apoyar y ayudarlos bueno, que llegaran a lo que son hoy, pues. Unos chicos ya, adolescentes, muy funcionales. Por supuesto, la historia de cada uno de ellos es distinta, porque como te dije, en uno de ellos estaba también presente el desorden de procesamiento auditivo central. Entonces, bueno, Wow. es otro mundo, es otra realidad. Estaban los dos desórdenes, central y periférico. Y en el otro solo era periférico. Su manera, o sea, sus manifestaciones clínicas fueron distintas. Por supuesto, el proceso diagnóstico también fue diferente, cómo se abordó fue diferente, la evolución de cada uno de ellos fue distinta también. Entonces, claro, vivirlo ya dentro en familia, pues es otra cosa. Que Ujú, gracias a Dios que ya yo tenía todo este conocimiento y por eso es que digo, wow, qué diferencia, ¿no? Cuando ya uno trae este conocimiento y la experiencia que ya yo traía, porque por supuesto, esto me hizo saber, tener la certeza de que yo tenía que conocer qué pasaba en el oído, gracias a Dios. claro. Pero luego que empiezo a verlo en ellos, incluso a nivel profesional, mi enfoque también cambió, porque o sea, me ocupé de hacer como un análisis de estas pruebas auditivas de una manera más exhaustiva, a correlacionar las manifestaciones clínicas de los pacientes y entonces empecé a ver
similitudes, relaciones, cosas, entonces se me abrió como un mundo, ¿sabes? Claro. De ver, o sea, yo veo una prueba auditiva y yo sé quién es ese niño. Igual, yo veo, escucho a un niño hablando y yo digo, wow, aquí está pasando esto, esto, esto. Y si me echan la historia de su desarrollo y veo correlación con estos otros niños que yo en todos estos años he atendido y he visto sus pruebas, he tenido sus pruebas en mis manos, pues eso tengo por supuesto la necesidad de hablar con el papá para que, mira, entra por acá que aquí está pasando algo. Por supuesto, el enfoque cuando estoy segura de que es un desorden de procesamiento auditivo periférico es distinto a cuando tengo mi sospecha de que es un desorden de procesamiento auditivo central. Es otro abordaje incluso y las recomendaciones son diferentes. Implica además, cuando es a nivel central, pues un esfuerzo económico de tiempo del Ujú. papá mucho más amplio, pero mis hijos, pues, o mi hijo mayor, que es el que presentó ese desorden, es un testimonio de que vale la pena. Si se quiere, tú estabas en una posición privilegiada porque incluso, si entendí bien a nivel profesional, no todo profesional que trabaja con la parte de terapia del lenguaje necesariamente tiene la comprensión para trabajar la parte audiológica, sino tiene esa formación y tú tuviste esa experiencia mientras estabas estudiando, así que cuando viene la situación con tus hijos, tú estás en una posición desde la cual puedes entender mejor o tienes oportunidad de entender mejor qué es lo que está pasando e indagar, ¿no? Eh, y tienes esa necesidad, si lo estoy entendiendo bien, de compartir esta experiencia con mamá y con papá que nos escucha para, para, para darle este regalo de agradecimiento sobre lo que fue la experiencia con tus hijos, ¿no? Sí, por supuesto, yo siento que fui muy afortunada de haber tenido todo este camino previo andado, ¿ok? Todo este aprendizaje. Por supuesto, como te dije, tenía la formación en las dos áreas, había trabajado en las dos áreas y tenía mucha experiencia ya con chiquitos que venían presentando desviaciones en el desarrollo del lenguaje y que ya pues había enviado muchos años de evaluaciones audiológicas donde o que me permitían entender la correlación entre estas manifestaciones clínicas y sus exámenes. Sin embargo, siento que para el momento que mis hijos nacieron, había como un movimiento además importante en cuanto al entendimiento de los desórdenes de procesamiento sensorial y más que todo para entender al niño dentro del espectro autista, Ujú. ¿ok? Eh, Porque bueno, evidentemente ellos siempre vienen con esta situación. Pero claro, como ya yo estaba metida, o ya estaba, por supuesto, hacía muchos años en el área pues de salud, de rehabilitación y de comunicación, como estaba todo este movimiento, yo me encargué de aprender que esto que estaba pasando nuevo, que esto que estaba en boga, ¿no? Ujú. Y también esto, aparte del conocimiento mío previo y mi experiencia, como te dije, combinada con las dos áreas, esto de entender sobre el procesamiento sensorial en general y cómo se daba y cuáles eran sus manifestaciones clínicas, todo se conjugó. Mm. Todo se conjugó, yo dije, wow, o sea, fui entendiendo muchas cosas y no me quedó duda de que yo tenía que, por ejemplo, o por lo menos con el niño mayor, era por ahí que yo tenía que indagar. Y siempre pues entendiendo que había pruebas auditivas que me podían ayudar a determinar hasta dónde llegaba ese problema, ¿no? Qué tan allá estaba. Wow. Afortunadamente también la vida, por supuesto, dentro de mi área, me presentó a profesionales maravillosos, amigos y amigas, tanto médicos como especialistas en la parte audiológica y de rehabilitación, que estuvieron ahí conmigo y me apoyaron siempre, pues. Yo me imagino Ey, que en este espacio vamos a estar hablando de esas especialidades para orientar a mamá y a papá acerca de este tipo de profesiones para que puedan buscar especialistas que puedan atender a sus niños, ¿no? por supuesto, eso es Qué parte bueno. de la información que
que se debe compartir por acá, porque es parte de mis objetivos y sé que tú entiendes que es así. Pues eso está excelente. Vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar pronto. Gracias, Diani. Diani, si algo quieres que se lleven los escuchas, esas mamás y esos papás, acerca de este podcast, ¿qué quieres que se lleven? Fíjate, tu mamá y tu papá que me estás escuchando, quiero, por un lado, que comiences a hacer esas evaluaciones audiológicas preventivas con tu hijo. Quiero que, si es tu caso y tienes algún nene con alguna dificultad ya clara en su desarrollo, no dudes en hacer una evaluación audiológica. Si ya la hiciste o si la vas a hacer, preocúpate porque sea bien interpretada y conseguir un equipo de especialistas que te ayuden a resolver ese problema. Siempre ten contacto o busca ayuda con personas que definitivamente están calificadas y certificadas para atender el tema que te ocupa con tu hijo. Entonces, deja el miedo. Espero que este podcast llegue a todo aquel papá o mamá que lo necesite. Y, como siempre te he dicho, Simo, si cada capítulo puede activar a una familia en la búsqueda de respuesta, la consigue y eso mejora su calidad de vida, yo me voy a sentir satisfecha. Te das por bien servida. Me doy por bien servida, porque esa es la idea. Esto, esta información no puede quedar en el aire. O sea, yo no me puedo quedar con lo que sé sin compartirlo, sabiendo, pero no es que lo sé, es que estoy segurísima de que muchos niños andan por allí sin una prueba auditiva y enfrentando muchas dificultades que no se están resolviendo, ni oportunamente, ni efectivamente con los recursos que se deben buscar. Bueno, mamá Entonces, y papá ya saben, esperamos que este espacio sea uno de servicio, porque ese es nuestro propósito, servirles a ustedes para mejorar esa calidad de vida, no solo en el niño, sino en la familia. Nosotras ya nos vamos despidiendo. Los esperamos la semana próxima para seguir conversando en este espacio, Mi Mundo desde la Escucha. Si deseas escribirnos en las notas de este episodio, te vamos a dejar nuestro correo electrónico, el cual es desde la escucha podcast @gmail.com. Y si este episodio ha sido de valor para ti, compártelo y déjanos una reseña en Apple Podcast o en Spotify. para nosotras ha sido un verdadero placer compartirlo contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.